eh, comenzaron a organizar paseos y uno de esos fue a Santa María la Mayor, a conocer unas antiguas reliquias que recordaban el pesebre y cosas de esas. Estuvimos ahí, naturalmente la admiración de cada cosa de esas que conocía, y al salir dice el mexicano que nos guiaba si queríamos conocer la iglesita donde estaba el cuadro original de la Virgen del Perpetuo Socorro. Yo no les puedo expresar lo que sentí en ese momento, comprendí todo lo que la Santísima Virgen había hecho. Entramos y realmente ahí está el cuadro original, es una iglesita de los redentoristas. Entonces comprendí que ella en su bondad maternal me había llevado a que cumpliera mi promesa exactamente en su altar y su cuadro auténtico, que es muy antiguo, es una especie de icono por allá como del siglo IV, y realmente ahí fue donde dije mi primera misa, en esa capillita. Y siempre que iba a Roma, siempre voy a celebrar, o iba porque ya no volveré más, a celebrar la Santa Misa ahí en esa iglesita. Ahí pues la cosa fue muy sencilla, todos me acompañaron y no concelebraron conmigo porque en ese tiempo se concelebraba, pero cada padre celebró pues en su altar su misa y después tuvimos un sencillo desayuno, etcétera. Ya con esa tensión de guerra que había y conocer rápidamente las cositas porque a ver cuándo salía el barco. Para Monseñor Murcia, ¿qué significó? Si logró expresar su ordenación y pensar en la JOC. No solamente pensar en la JOC, sino pensar en toda la compañía de San Juan. Esa mañana del domingo de mi ordenación, nos levantamos a las 3 de la mañana y estuvo toda esa mañana dialogando conmigo y preparándome a la Santa Misa y todo eso. Naturalmente no me acuerdo lo que me pudo haber dicho, pero ciertamente que me imagino que él sentía ya la seguridad de que su obra no se acababa, porque había un sacerdote joven y de una fidelidad como yo no he encontrado jamás en mi vida a nadie de la juventud que yo he manejado, que sean conmigo como yo fui con él. Nunca encontraba a nadie. Entonces pues él podía pensar que el día de mañana ya su obra se aseguraba, ¿no? Y sin embargo vea los caminos de Dios, porque no se aseguró en la forma que uno hubiera podido pensar, en la forma jurídica de todo el funcionamiento de la compañía de San Juan, pero no solamente se aseguró, sino que superó todo lo que él hubiera podido pensar respecto a toda esta juventud que nunca hubiéramos podido imaginar lo que actualmente tenemos, ¿no? Padre, ya en los años 39, su regreso a Colombia, el trabajo en la compañía de San Juan, en la JOC, ¿por qué no nos cuenta de estos 4 años, 5 años, hasta 1944, la muerte no sabría cómo decirse, sobre Monseñor Murcia o sobre la JOC? En fin, no la JOC, hay que hablar de todo. Sí. Entre otras cosas, la JOC en ese momento desapareció, de manera que la JOC nada. Nosotros llegamos a trabajar con la JOC, pero por circunstancias aquí del país, la jerarquía resolvió que el padre Murcia dejara ese trabajo. Ya Luis María Murcia se había retirado, me había olvidado decirle antes eso, pero bueno, íbamos a seguir y resolvieron que no lo hiciéramos. Entonces desaparece la JOC pues del panorama, pero no importa, estaba pues la juventud. El padre tenía una residencia para universitarios, entonces le ocurrió que fundáramos un colegio, que fue el colegio de Pío XII, que se fundó en febrero del año 40, con un grupito de chicos muy selecto. Luego el 31 de mayo, como cosa muy curiosa y única, cayó la fiesta de Nuestra Señora, medianera de todas las gracias,
se celebraba en esa época, y cayó en viernes, que era la fiesta del Sagrado Corazón. Yo creo que no se ha presentado otra vez, quizás se volverá a presentar ese caso, y en esa fecha fundamos la escuela apostólica con 6 niños, muy selectos, con un pequeño seminario, ¿no? Solamente que estudiaban ahí en el mismo colegio de Pío XII, pero con un régimen pues un poquito así de seminario, a la manera como se llevaban los seminarios entonces, etc. Y el colegio lentamente se fue desarrollando poco a poco con un pequeño grupo de muchachos, porque seleccionábamos lo más que podíamos. Y además de eso me dediqué al movimiento Scout. La tropa con la cual fundamos el movimiento era la tropa 33, y la primera patrulla era la patrulla Águila. Una vez estaba con este grupo de chicos detrás de Monserrate, y quisimos pasar de Monserrate a Chapinero por entre el monte, y como a las 3 horas de andar, de pronto nos dimos cuenta que estábamos exactamente en el mismo sitio de donde habíamos arrancado, porque detrás de Monserrate se pierde uno, y era muy peligroso porque había gente mala índole por ahí viviendo. Entonces me dio como susto, porque ya se acercaba a las 6 de la tarde. Entonces le dije a los muchachos, el que nos saque aquí lo nombramos el guía de patrulla. Y los muchachos comenzaron a pensar que hacían. Un chico logró construirse sobre un árbol y nos dijo, pues estábamos aquí al pie de la iglesia. Entonces salimos fácilmente porque él nos orientó y bajamos, ¿no? Entonces comenzó la patrulla de Águilas con ese muchacho. Y luego también me dediqué a centros vocacionales, ¿no? Por ejemplo, sacerdotes como Miguelito Triano, el padre, y yo, salieron de ahí, de centros vocacionales que nosotros teníamos. Además de eso, la compañía tenía una casita muy modesta pero muy bonita en La Unión, allá cerca a Fomeque, y allá hacíamos colonias de vacaciones. En fin, todo ese trabajo juvenil pleno. Yo no tenía tiempo para nada. Dirigiendo el colegio yo no sabía nada de eso, por consiguiente me tocaba mucho trabajo, mucho esfuerzo, etc. Y como siempre las finanzas marchaban mal. En esa época se le pagaba a cada profesor 1 peso por clase, pero los muchachos pagaban 4 pesos por mes o 6 pesos por mes, por supuesto las finanzas, que no teníamos ni con qué pagar el arriendo de la casa, etc. Y así pues se desarrolló la cosa. Al otro año ya cambiamos de casa y se tomó una casa mejor que valía 200 pesos el arriendo, pero no había cómo pagarlos. Cuando ya me di cuenta, como a los 3 meses, de la imposibilidad absoluta que tenía para pagar ese arriendo, le dije al padre, y el padre, con gran asombro mío, me dijo, yo te soluciono el problema, pero me pagas el arriendo. Yo no podía entender cómo el padre me podía cobrar a mí arriendo, yo pues con esa entrega completa, ¿no? Pero bueno, yo me callé. Entonces organizó la casa de la calle Novena de tal manera que nos dio la parte que las señoritas tenían, que era en el fondo, y a la parte más grande, a ella las pasó al frente, ahí vivían bien, y nosotros nos dio la parte del fondo que tenía entrada aparte, como si fuera otra casa completamente, y ahí funcionó el colegio. Y yo le tenía que pagar 80 pesos mensuales y tampoco los tenía. Entonces, pasando unos meses, me dijo, vamos a un banco y yo te consigo la plata para que me pagues ese arriendo. Pero yo no me atrevía ni a preguntarle, me parecía tan raro esa actitud del padre conmigo. Pero bueno, mi fidelidad con él pues no me hacía dudar de que un motivo debía tener él. Fui al banco, se consiguió la plata, me la entregó en billete y me dijo, ahora págame. Y yo pues, ¿no? Sentado, 80 pesos. Bueno, me sobraba una plata, como 300 pesos, entonces los dejé en el banco sin ganar nada, para tener con qué pagar las cuotas siguientes y quedar bien. Al año siguiente, cuando acabé de pagar en el banco, vine y le dije, padre, acabo de pagar en el banco, pero volver a deber, nunca en mi vida. Y me miró muy seriamente y me dijo, nunca harás nada grande en la vida. Entonces yo comprendí que lo que estaba haciendo era enseñándome a afrontar problemas económicos, ¿no?
porque desde el seminario dos cosas yo había resuelto al ser sacerdote, y era no tener que ver nada con plata y nada con política, porque tenía tristes experiencias desde niño de haber visto cosas en ese sentido, y entonces yo pensaba que mi sacerdocio no iba a ser así. No pensaba que pues el dinero, al fin de cuentas, el día de mañana, si me iba a tocar una parroquia, se necesitaba cuando fuera repararla o no dejar que se cayera el techo, pues no. Bien, entonces el padre entendía eso, un desprendimiento ya exagerado del dinero, y me tenía que enseñar a manejar el dinero, ¿no? Entonces por eso era que él hacía eso. Ya después lo comprendí, naturalmente. Posteriormente, ya el colegio siguió desarrollándose, etcétera. El grupito ese sacerdotal fue creciendo, y pasó otra cosa simpática. Un día se presentaron unas hermanas que estaban buscando una casa, y charlaron conmigo, y les dije, les vendo esta, pero como por entretenimiento, ¿no? Bueno, la hermana pues no me dijo nada, y le dije, me preguntó cuánto vale, y yo le dije 80,000 pesos. Yo no sé por qué leí ese número, posiblemente se lo habría oído al padre, o yo no me explico por qué. En todo caso, la hermana no me dijo nada. Un día se presentó el padre y me dijo que si siempre vendes la casa, ¿no? Y que si la das por menos de 80,000 pesos. Yo le dije, pues yo sí. Me dijo, no, yo no. Pues se hizo el negocio por los 80,000 pesos y se vendió la casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso me enseñó una cosa muy importante, y es, él le tenía gran aprecio a esa casa donde estaba esa capillita, donde habían hecho los primeros votos, donde hacíamos nuestros votos privados, pues los hacíamos ahí, y donde estaba incluso la imagen de la Virgen en la cual había hecho los votos, y vendió la imagen, y vendió todo, y vendió la casa. Es decir, otro aspecto de la faceta de la personalidad del padre, ¿no? Es decir, había valores superiores a la puro sentimentalismo de una cosa que ya posiblemente no servía, y con una visión impresionante, porque eso ya es en el 44, vende la casa y nos pasamos al Chapinero, a la calle 47 con carrera 3, encontró dos casas vacías y las tomó en arriendo, valía 125 pesos cada casa, 250 las dos, ¿no? Y luego compró con el dinero que le dieron las hermanas una propiedad de Chapinero, etcétera. Es decir, el padre previendo todo el futuro, y comenzó a funcionar allá en Chapinero, pues toda la obra, etcétera, ¿no? Y las hermanas lo mismo y tal. Mientras tanto, pues ya llegó, el padre comenzó a sentirse enfermo, y se fue para la costa, iba muy enfermo. En ese momento había pasado otra cosa antes, y es que allá en la Unión vendían un lotecito que valía 800 pesos. Entonces yo ya, como había aprendido la lección, le dije, déjeme, yo los pago, ¿no? Y me dijo, no, porque a ti te molesta mucho, y en cambio pues a mí no me cuesta trabajo. Entonces se fue para la costa, y en ese momento un hermano de él que tenía una finquita muy linda en Punza, de 7 fanegadas y una casita, etcétera, la iba a vender en 10,000 pesos. Y entonces yo le comuniqué al padre la cosa, y me puso un telegrama, cierra el negocio, ¿no? Bueno, entonces yo le dije al hermano de él que el padre quería comprar la casa. Bueno, cuando ya regresó él, hizo toda la operación, 10,000 pesos, y me la entregó para que yo hiciera ahí una obra, que fue la primera obra que yo hice, que fue el Junior Club, que inicialmente fue campestre. Ya había aprendido la lección, entonces ya con audacia me metí en cuestiones económicas, me propuse conseguirme gente que me regalara de a 500 pesos, y me conseguí un montón de gente, ¿no? Y 500 pesos pues era mucho dinero en ese momento. Y hicimos un club muy bonito, con campos de juego, de tenis, de fútbol, de básquetbol, ¿no? Con conejos y patos y un lago y barcas y una cosa muy, muy bonita. Y traíamos a los muchachos a la tarde deportiva nos las inventamos en el colegio de Pío XII, compramos un bus, ¿no? Y si ya el colegio iba cogiendo pues cierta categoría,
tal, y ahí veníamos, pues eso fue en el año 42-43, cuando sorpresivamente pues la enfermedad del padre, el año 44, en ese momento me fui por allá a Caldas, comprendí entonces lo que soy Quindío y Risaralda, a conseguirme chicos que tuvieran vocación sacerdotal, ¿no? Para que nuestro grupito pues creciera más. Ya unos, los primeros se habían retirado, no tenían vocación, seguíamos cultivando chicos, etc. Y ya el padre, ya cuando regresé lo encontré enfermo. Me dijo, ¿no notaste mi presencia allá? ¿No? Había estado ofreciendo sus dolores, todo porque tenía un cálculo en un riñón. Y ya fue cuando se ofreció pues la operación de él en noviembre, en los días de noviembre. Él le ha pedido a Dios toda la vida que no tuviera sino 3 días de enfermedad, porque no quería molestar a nadie. Pero la clínica estuvo muy bien y ya lo iban a sacar, y estábamos en exámenes en el colegio cuando de pronto se presenta Mustio, uno de los señores ahí, y me dice que el padre le acaba de dar una angina de pecho, se decía, no decía infarto cardíaco, ¿no? Bueno, que me fuera para la clínica inmediatamente. Cuando llegué pues lo encontré realmente pues mal, tanto que iba a traer el santo óleo y el médico no, está muy grave, se muere. Bueno, y realmente duró 3 días, de manera que él murió miércoles, luego se debió ser un lunes, ¿no? Y como efecto de eso le dio uremia, que es una infección de todo el organismo, ¿no? Fue una retención pues de los riñones, ¿no? Ya habían operado y ya lo iban a sacar, pero bueno. Yo lo veía morir y sin embargo tenía una especie como de indiferencia, ¿no? Porque yo pensaba, no se puede morir porque la hora se acaba, pues luego no se va a morir, ¿no? Mi pobre padre está sufriendo mucho, pero no se va a morir. Pero esa noche, a las 10 de la noche, pues murió. Cuando el padre murió, yo ya psicológicamente y físicamente no podía resistir más. Le dije al doctor, denme una medicina, yo no resisto, no puedo más. Bien, al morirse el padre, pues yo quedé completamente en el aire, ¿no? Me había entregado todo a él, todo completo. Alguna persona me dijo, a usted le quitado la cabeza y tiene que ir viviendo. Pero dije, sí, pues fidelidad al padre también, ¿no? Pues seguí con el colegio, seguí con las cosas, pero yo mismo no sabía cómo hacía pues la cosa. Y claro, yo no me sentía la persona como para dirigir las hermanas, lo cual imposible, yo tenía 28 años. Pero otro canónigo muy amigo del padre, Monseñor Jorge Angarita, ya le estaba ayudando y él cogió la cosa por su cuenta, entonces no me tocó a mí nunca, yo no sabía eso, ni me llamaba la atención, ni nada. Y así duré 2 años más. Entonces el señor arzobispo, perdón, me llamó y me dijo que los hermanos de la escuela cristiana le entregaban el colegio, la catedral, se llamaba la escuela apostólica, que por qué no dejaba el colegio que tenía y le dirigía hacia la arquidiócesis, ¿no? Y le dije que con mucho gusto. Entonces cerramos el colegio de Pío XII y me fui a dirigir allá a la escuela apostólica, comenzando en 1947. Me dieron con qué arreglarlo, montamos, eran niños pobres, muy decenticos, que servían de acólitos y de cantores en la catedral. Y seguí con el movimiento Escado, etc. Y llegó el 9 de abril y yo salía para una casita que había comprado en la Florida, que es donde actualmente vive el párroco. Una persona amiga me la había vendido porque yo había ido a hacer Semana Santa allá, y entonces me dijo que si quería comprar esa casita, ¿no? Yo no tenía nada para los muchachos, me parece que valía 4.000 pesos. Vine y le conté a mis tías y una de mis tías me regaló 3.000 para que lo pagara, ¿sí? Entonces iba para allá con unos muchachos para premiarles todo lo que habían hecho en Semana Santa,
cuando en la estación del tren cogió lo del 9 de abril. Entonces por la misma carrilera fui a un apartamento de mis hermanos, tenía la calle 22, y al rato llegó Carmelita, una viejita que me acompañó hasta que murió ahí, muy buena, y me contó, me dijo, incendiaron todo, no quedó absolutamente nada. Yo no sé, a mí como que no me afectó pues demasiado, ¿no? Me olvidé decirle que el padre Murcia murió en noviembre del 44 y mi mamá murió en enero del 45, poquitico tiempo después, pero yo como que había llegado al límite de la capacidad de sufrir, ¿no? Era violento. Bueno, entonces tuvimos una reunión con unos muchachos scouts sentados en el suelo para allá en una casa de una persona amiga que nos la prestó, y ahí dijimos eso, es decir, si se hubiera trabajado con la juventud, en ese momento yo no veía sino pues el escultismo, no hubiera pasado esto, lo vamos a poner a trabajar con eso. En ese momento ya estaba colaborando José Jiménez, JJ, que era un muchacho que dirigía una tropa scout en el técnico central, lo había conocido yo, y era 16 años y era muy bueno. En una Navidad que había celebrado en una casa que tenía para muchachos, había sido el único que había comulgado en una noche de Navidad, etcétera. Entonces yo le había puesto el ojo y lo había invitado si no quería venir a ayudarme, sin que yo le pagara nada, porque no tenían nada que pagarle, ¿no? Y él al momento dijo que bueno, y se vino, y llegó exactamente pues poquitico antes del 9 de abril. Entonces él fue el único que le hizo frente con los muchachos, con los chicos, mientras otros profesores salieron corriendo del susto, pues tremendo y tal. Y entonces con él comenzamos a trabajar. En ese momento me quedé absolutamente sin nada, ni plata, ni ropa, ni libros, nada, ni breviario para rezar. Entonces una persona me regaló 400 pesos, eso me costó el pasaje a México, me fui para México donde mi hermana. Y llegué allá donde mi cuñado, como no llevaba nada. Entonces dije, pues, vine para acá porque pasó tal cosa. Y mi cuñado muy noble me compró todo lo que fui necesitando y todo, ¿no? Y así, y por allá me puse a dar unas conferencias sobre lo que se llamaba el Bogotazo, lo que ha pasado en Bogotá, y entonces algunas personas daban algunas limosnas y alguna cosa, y con esas limosnas les pude comprar telitas para vestidos y traerles alguna cosita pues a las personas que estaban conmigo, hasta el sacristán de la catedral, que también ya habían quemado sus cosas, etcétera. Y comenzamos el colegio continuó, pero con los niños sentados en el suelo, cada uno con un cajoncito, pues como ahí como mesita de escritorio, ¿no? Muy pobremente pues. Y comenzamos pues a peregrinar donde se podía. Estuvimos en la casa donde estaba hoy el Palacio Cardenalicio. Ahí había unas casas que el arzobispo le había regalado unas y había comprado otras. Ahí tuvimos el colegio, después otra por allá en la carrera cuarta, las casas muy viejas, en fin, ¿no? Regalo. Mientras tanto en esas murió Monseñor Perdón, que fue en 1949, y vino el cardenal Luque, que me quería muchísimo porque era de Tenjo, de donde era mi mamá, y se conocían desde niños, y hasta algún parentesco que tenía, y sobre todo pues me quería muchísimo, ¿no? Entonces entonces comenzó a nombrarme todo lo que a juventud se refería, de niños y cosas de esas. Entonces yo tenía la Acción Católica Juvenil, y él me nombró para las escuelas públicas de Bogotá, y estaba pues rector del colegio de la catedral, y los Boy Scouts, no recuerdo cuántas cosas, ¿no? Y pues trabajando en ese sentido. Entonces dentro de el campo de la juventud católica resolvimos organizar una peregrinación a Roma. El hoy cardenal Bayo había venido como encargado de negocios, porque la nunciatura también la quemaron, y yo salí a encontrarlo porque un padre me contó que él había sido capellán de los Boy Scouts en Italia, entonces por esa relación, y como realmente era tan joven y tal, hicimos gran amistad con él, y yo comencé a ponerle el problema de la cuestión juvenil.
¿no? Y comenzamos a conversar pues sobre eso. Digamos, esto es como otro capítulo, pero tenemos que, hay un capítulo muy interesante en el sentido de el congreso que hubo en Cali, al cual llevé un grupo de muchachos especialmente a pedirle a nuestro Señor que pudiéramos hacer algo por la juventud, porque al fin de cuentas me habían quemado todo. Eso fue en el 49, me habían quemado todo, pero tenía mi salud, ¿no? Yo era joven y ágil, etcétera. Y al regreso del congreso tuve una infección glandular y llegué a estar paralizado 6 meses. Tenían que darme de comer, de manera que ni siquiera pues la salud, antes me habían quitado todo y ahora pues la salud, ¿no? Entonces pues yo iba viendo que todos como pasos que nuestro Señor iba poniendo, ¿no? Realmente para algo, ¿no? Bueno, en ese momento pues llega Monseñor Bayo, yo le cuento toda la cosa y con ocasión pues del incendio de Bogotá, quisieron ayudar a las personas damnificadas y yo me encontraba en Medellín reponiéndome y recibí una comunicación que me viniera, me parece que fue el 5 de junio, mientras me recibían, yo con un papel cuadriculado hice con lápiz un esquema y la llamé Central de Juventudes. Ese esquema está impreso en la separata que el CELAM hizo, ¿no? Sobre la central. Y ese esquema se lo llevé a Monseñor Bayo. La idea era una especie de casa donde se atendiera a todos, obreros, empleados, ¿no? Pero como una especie de casa, como una especie de, no digo club, pero ¿no? Una cosa como de ese tipo, pues. Bueno, y José Jiménez me la pintó muy bien y yo se la llevé, una vez me invitó a almorzar, etcétera, expliqué. Entonces ya al ver una cosa ya un poco más concreta de la cosa, comenzamos a pensar, siempre pensé que yo no podría hacer eso, que tenía que hacer el otro. Se ha muerto el padre en Murcia, otro tendría que hacerlo, no yo. Y se trataba pues de conseguir una especie de congregación religiosa o algo que se pareciera, que se hiciera cargo de eso de la juventud, ese trabajo, y yo pues los iba a traer. Y entonces Monseñor Bayo me habló del oratorio, y ahí conocí el oratorio, comencé a conocer el oratorio, que es todo otro capítulo pues dentro de esta línea. A los 34 años de la muerte de Monseñor Jorge Murcia Riani, nos reunimos con Papel porque queremos conocer algo de su vida, de sus experiencias, de su calidad de formador y apóstol de la juventud, ya que muchas de las formas, actitudes, experiencias de Monseñor Murcia, pues las tenemos hoy en la central. Entonces, Papel, queremos preguntarte en primer lugar algunos aspectos de la personalidad de Monseñor Murcia que quieras darnos como recuerdo para la historia de la central en el futuro. No es fácil poder decir en pocas palabras lo que fue la personalidad del padre Murcia, como nosotros lo acostumbrábamos a llamar, sino algunos rasgos propiamente hablando. Hay que pensar que fue un hombre que tuvo una influencia en su época extraordinaria y que tenía unas facetas verdaderamente desconcertantes, como por ejemplo ser uno de los mejores predicadores en su época y al mismo tiempo ser un hombre de una sencillez impresionante, capaz de montar en bicicleta o de hacer teatro guiñol, lo cual en la época le parecía incluso mal a la gente, sin embargo era muy propio pues de él. Una persona que trataba un tema a gran altura y lo mismo que tomaba el tiple y tocaba
y cantaba unas canciones curiosas y bellas y coplas y cosas de esas, ¿no? De manera que es una personalidad extraordinaria. Baste, por ejemplo, como para comenzar, los detalles como él se comunicaba con uno. El portero de la casa, ahí en la calle Novena, donde funcionaba la compañía de San Juan, tenía por apellido Cañón, y una muchacha de servicio que se llamaba María Ignacia era sumamente hábil. Un día entramos los dos a mediodía y no estaba Cañón y me estaba reemplazando la muchacha, y no me dijo nada, sino me dijo: sigue al comedor y ahorita llego. Y cuando llegamos al comedor me puso un papelito en mi puesto que decía: María Ignacia estaba ahora en reemplazo de Cañón, y alguien dijo con razón que era una ametralladora. Y otro día tenía yo una carterita pues para los centavos, y en ese momento acababa de comprar un terrenito chiquito por allá en la Unión, allá en Oriente, y entonces acaba de hacer el negocio. Entramos los dos también a mediodía, y había visto que mi chacarita pues estaba rotica y estaba feita. Entonces me dijo: sigue al comedor. Se sentó a la máquina, escribió, y cuando llegó al comedor me puso un papelito y debajo una chacarita, y el papelito decía: tu chácara de cartón se te rompió, claro está, porque no tenías dinero, pero hoy que eres ricachón, pues tienes finca en la Unión, ya no se te romperá porque la nueva es de cuero. Un hombre extraordinario, pues, ¿no? Una sencillez y una capacidad pues impresionante. Precisamente el librito que tengo aquí, que se llama Vademecum con Juanista, tiene un subtítulo que dice Espíritu del Fundador, y abajo dos palabras verdaderamente claves que para él, y decía: Sicutáquila e Sicutañus, como el águila y como el cordero. Y yo creo que realmente es el padre Murcia, ¿no? Escogió a San Juan porque era el águila que oteaba pues el horizonte, y luego también el cordero sencillo, etcétera, ¿no? De manera que pues esos detalles, por una introducción de cómo era él, un hombre sencillo, extraordinario, afable, simpático, gracioso, ¿no? Se reía con un gusto extraordinario, y cuando lo ponían a predicar pues también había que ver la altura de ese hombre, ¿no? Era consejero del arzobispo, la nunciatura, en momentos muy difíciles aquí, políticos religiosos, un hombre sumamente prudente, y luego en el trato, pues una persona capaz de entenderse con uno con coplas como esta. Padre, sobre sus datos biográficos, ¿tiene algún ¿Del padre? Sí. El padre se ordenó en Roma en 1918, de 23 años. Fundó la Liga de Damas Católicas Colombianas, me parece que en 1924. Fue una obra de una importancia enorme, porque las señoras más importantes de Bogotá en ese tiempo pertenecían a ella. Funcionaba en la casa de la calle Novena, al pie de la Escuela de Bellas Artes, y tenía 16 secciones. Yo no alcancé a conocer eso. En 1932, el 8 de diciembre, fundó la Compañía de San Juan. Todavía hoy sería avanzada la fórmula que el padre se le ocurrió, porque era lo que hoy se llamaría un instituto secular. En ese momento todavía no existía esa palabra ni esa manera de pensar, por eso era demasiado avanzado, porque era de sacerdotes, señores y señoritas al tiempo, para trabajar por la juventud y por los problemas sociales. Posteriormente, el 24 de diciembre de 1932, fundó la JOC con su hermano Luis María Murcia, después hablaremos un poco de eso, y siguió pues el desarrollo de la obra. Fue nombrado canónigo, camarero, secreto supernumerario del Papa por el título de Monseñor, y cuando
yo personalmente le llevé la noticia, anuncio de su muerte el 15 de noviembre de 1944. El nuncio no me respondió, sino se sentó y me recibió de pie, pero pues la noticia le cayó pues, y después supimos que había sido nombrado obispo, pero todavía no había sido pues informado ni nada, ¿no? Y yo lo había más o menos barruntado porque una vez me dijo, ay, mijito, ayúdame, le pedí a Dios que nunca haga pensar en que me nombren obispo, que yo para eso no sirvo, yo soy demasiado sencillo, no sirvo para eso. Pero me pidieron cuál era el escrito mejor que yo tenía, y di un sermón que había hecho sobre Don Bosco, se llamaba Don Bosco y su tiempo, y muchas veces le piden a uno eso para eso. Ayúdame a pedir a Dios que no, pues como eso es una cosa de secreto que ellos no pueden decir, pues yo no sé si temía o porque alguna persona le decía o realmente porque ya lo habían nombrado. Pues murió sumamente joven, había celebrado sus bodas de plata el año anterior y el año siguiente pues ya murió a los 49 años. Padre, sobre la espiritualidad juanista, ¿qué nos puede decir? La espiritualidad juanista era muy rica. El padre hizo todo un tratado pues de eso y lo puso en 10 puntos. No tengo aquí a la mano, podríamos posteriormente buscarlo, por aquí tengo folletico de los 10 puntos en que sintetizó la espiritualidad juanista. Ciertamente uno de ellos era ese, que era como el águila y como el cordero. Otro, en que él insistía muchísimo, decía constante amigo de Pedro, por enseñar pues esa fidelidad al Papa y a la Iglesia, etcétera. Y pues sí, en otra ocasión podemos estudiar lo que era el decálogo juanista. En todo caso, San Juan fue el discípulo más joven de Jesús, tenía 18 años cuando Jesús lo invitó, según parece, y murió pasado el siglo, dicen que tal vez de unos 103 años, etcétera. Esa característica él quería que la tuviéramos, y es que podía pasar la edad, podían pasar los años, pero siempre era necesario presentar al mundo un rostro joven, un alma joven, y sobre todo pues un alma amante, ¿no? El padre, que era sumamente equilibrado, como norma nos daba, y lo escribió así alguna vez en un cuadernito, una hojita, decía: tenemos que vivir con el pensamiento en el cielo, el corazón en el sagrario y los pies en el suelo, ¿no? Y decía pues que San Juan había sido precisamente esa persona de tan alta altura y sin embargo tan sumamente humano, ¿no? Eso complementa una de las partes de los aspectos de los mismos, su trabajo social, sus pies bien puestos en el suelo en la realidad colombiana. Claro que el padre fue uno de los grandes abandonados de cambios sociales que hoy casi uno ni entendería. Por ejemplo, que no estuvieran abiertos los almacenes los domingos. Como Bogotá pues era casi un pueblo grande, ¿no? Para el centenario de Bogotá en 1938, Bogotá tenía 300.000 habitantes. Luego en 1926 pues los que tendría, ¿no? Y logró pues que se cerraran los almacenes. Luego, por ejemplo, él fue uno de los que propiciaron que la mujer estudiara en la universidad. En esa época pues naturalmente la mujer solamente como en su hogar, luego preveía lo que iba a hacer eso. La JOC le dio una dimensión social extraordinaria. Habría que conocer el periódico El Trabajo. Las hermanas de San Juan tienen la colección para darse uno cuenta de que era toda una revolución social, pero cristiana, maravillosamente cristiana, sumamente avanzada pues para su momento, ¿no? Y por eso la miraban como mal y hasta peligrosa
la podía mirar los políticos o cosas así, ¿no? Pero jamás él tuvo ningún detalle que pudiera ser reprochable en eso, ¿no? Sumamente equilibrado. Como las características de lo que podríamos ir resumiendo: una espiritualidad juanista, Sumamente fuerte, sumamente sólida. una acción social, Sí, una inserción en el mundo, una encarnación formidable y una preocupación por la juventud. Por la juventud. Ah, no, eso sí, porque, por ejemplo, antes de que yo lo conociera y antes de que él hubiera fundado la Compañía de San Juan, precisamente dentro de la Liga de Damas Católicas Colombianas había una sección que atendía a todos los muchachos que tenían que ver con esas familias, en su época, a su modo, ¿no? Y, por ejemplo, él fue uno de los grandes precursores también del movimiento Scout, incluso de las niñas de las Girl Scouts. Y cuando ya trabajamos juntos, me dijo que respecto al escultismo, pues tuviera libertad absoluta, todo lo que se pudiera hacer en ese trabajo, ¿no? Y por eso la HOC, etcétera. Eso sí, para las dos cosas que él tenía en su mente eran la juventud y el trabajo social. El trabajo social como un servicio social, pues no como organización de sindicatos ni cooperativas, no, sino justamente esa preocupación social. Me acuerdo mucho de que cuando nos dio los retiros en el seminario y que yo lo conocí, me parece que fue en 1934, precisamente cómo nos contaba casos de problemas sociales tremendos, ¿no? Y que no había quien los solucionara ni quien pensar en ellos. más adelante le voy a preguntar sobre ese primer encuentro. Sí. Pero por ahora, una de las cosas pues, importantes en la vida de Monseñor Murcia es la Compañía de San Juan. Quizás el eje de su vida y a quien se dedicó. Padre, recuerda algunos antecedentes, la fundación, las características, los objetivos, algunas personas, algunas actividades que se realizaban en ese momento. Cuando yo entré en contacto ya llevaba 3 años prácticamente de funcionar. Ciertamente el padre quiso estabilizar la obra que venía realizando y la compañía se fundó con unas señoritas incluso muy distinguidas, que estaban vinculadas a la Liga de Damas Católicas Colombianas. Y como el pensamiento era que era también con señores, pues entró su hermano Luis María Murcia y otro señor que se llamaba José de Jesús Gómez. Y él como sacerdote, inicialmente el padre Emilio Sotomayor, el que fundó luego las Hermanas de la Prensa Católica, lo acompañó en los comienzos, en el principio. Eso fue el 8 de diciembre de 1932. La vida era una vida completamente religiosa, también como se entendía en la época, pues viviendo en comunidad, naturalmente aparte la señorita y aparte el padre y los señores, naturalmente, pero con una vida de intensa oración. Por ejemplo, en la tarde se rezaban siempre las vísperas y de una manera pues muy solemne, y se cantaba, etcétera. La capillita fue la primera capilla, llamémosla de tipo litúrgico, que yo conocí, porque la decoración, como la capilla más avanzada que hay ahora, incluso las imágenes que había, que no había sino de la Santísima Virgen y San José, las mandó a hacer especialmente, y con la idea de la escuela de Boyron, como las que tenemos aquí, de manera que penetraba más en la actitud de la persona de la Santísima Virgen de San José que la misma imagen, así un poco como las estatuas tantas que conocíamos, con tantos colores, etcétera, ¿no? Bien, y entonces eso pues respecto a su vida espiritual. Luego, respecto a la misma Compañía de San Juan, retiros mensuales siempre había, retiro anual de 8 días que terminaba para el 8 de diciembre, que había sido el aniversario de la fundación, para renovar votos privados, porque pues naturalmente no era una
entidad de derecho público eclesiástico, era privado, naturalmente con todo el correspondiente permiso y la benevolencia y el cariño de Monseñor Perdomo, que lo quiso siempre mucho, ¿no? De manera que sí, una espiritualidad sumamente sólida en ese sentido. Además él era canónigo, entonces por consiguiente todos los días iba a la catedral, a rezo de su oración, etcétera, ¿no? Y todo el trabajo pues giraba alrededor de una gran espiritualidad. Una experiencia apostólica que tenía en el trabajo. Cuando yo llegué ya, como le digo, llevaba 3 años y la liga propiamente como tal había parado porque había entrado pues la compañía de San Juan oficialmente. El trabajo era en esos dos campos, social y con la juventud. Cuando yo los conocí, que fue el 8 de diciembre de 1934, me parece que fue, que ya fui por primera vez allá, etcétera, entré en contacto, prácticamente pues lo que a mí me atrajo incluso allá fue justamente el trabajo con la juventud, la JOC. En el campo social tenía periódico El Trabajo, tenía una editorial, quería difundir pues las ideas, publicaban libros, etcétera, el periódico también, y posteriormente tuve iniciativas curiosas, como por ejemplo un pequeño restaurante, porque quería que la gente que viniera ahí a tomar alguna cosa encontrar un ambiente cristiano y una mentalidad social, curiosísimo, pues un avance extraordinario para esas cosas. En ese sentido se desarrolló. Cuando yo regresé de Roma, que ya no trabajamos más en la JOC porque así lo dispuso la jerarquía, entonces nos dedicamos al campo juvenil, colegio, el Pío XII, el movimiento Scout, grupos vocacionales, cosas de esas. Posteriormente fundamos una pequeña escuela apostólica para preparar posibles candidatos para la compañía de San Juan, sobre todo niños para el sacerdocio, etcétera, ¿no? Todo el apostolado giraba alrededor de lo mismo. Sobre la JOC, José tuvo un encuentro con Cardain. Bueno, ¿cuáles serían más o menos en líneas generales los objetivos sí, y las experiencias que realizaba la JOC? Bueno, todo eso tiene una historia en este sentido. Cuando yo pasé del seminario menor al seminario mayor en 1932, tenía 15 años de edad. Una tarde, a un recreo que teníamos a las 4 de la tarde, entró el padre Emilio Sotomayor, y él había sido mi profesor y prefecto del seminario menor, éramos muy amigos, me quería mucho. Entonces le pregunté qué estaba haciendo, y me contó que acababan de fundar la compañía de San Juan como señor Murcia el 8 de diciembre, era como febrero, y el 24 habían fundado la JOC. Entonces fue la primera vez en mi vida que oí esa palabra, y que lo había fundado el doctor Luis María Murcia, hermano del padre, que había dejado sus 3 títulos en Derecho, porque él se había graduado aquí en Derecho y en París, en la Sorbona, en Ciencias Sociales y Políticas, y en el Instituto Católico de París en Derecho Internacional, o tal vez al contrario, en la Sorbona en Derecho Internacional, o en Ciencias Sociales y Políticas, y había dejado todo por dedicarse a la JOC. Entonces yo comencé a preguntarle de qué se trataba, y más o menos me dio como la primera idea para mí que eso era como una especie de un club para muchachos, obreros, etcétera, y me contó que estaban recogiendo pues cositas para eso. Yo no sé qué sentí pues por esa obra al momento. Ya comenzaba en mí a tener allá por dentro el ideal de la juventud, y a la otra vez que vino les regalé lo único que yo tenía, que era mi ajedrez, que había sido pues mi encanto en el seminario menor. Me había hecho sin jugar ajedrez toda la vida, desde las 5 de la tarde del viernes hasta las 8 de la mañana del lunes, pues no, jugaba ajedrez sin parar, y les regalé, lo que indicaba cómo se despertó en mí el cariño por esa cosa que no sabía bien qué era. Y cada vez que venía, pues a él le preguntábamos, y él nos contaba un poco de las conferencias, etc. Luego, la cosa pasó así, yo no, en vacaciones no tuve contacto, pasó. Pero en 1934, el padre vino a dar retiros, los retiros de final de año, que como
como alrededor del 15 de noviembre precisamente. Me parece que terminamos el 22, si mi memoria no me engaña. Y esos retiros de él, naturalmente todos fueron sobre San Juan, maravilloso cómo él describía el Evangelio, cómo se lo hacía vivir a uno, etc. Y naturalmente pues nos contaba experiencias de la JOC, y por consiguiente alrededor de la JOC toda la problemática social y juvenil. Entonces, la víspera del seminario conversé con él y me invitó a que fuera a un curso que iba a comenzar de Acción Católica ese lunes 22, que nosotros salíamos a las 3 de la tarde, allá en la sede de la JOC. Yo salí del seminario a las 11 de la mañana, llegué a la casa, almorcé, me fui a esa reunión a las 3 de la tarde y prácticamente nunca más volví a la casa, porque a duras penas llegaba a dormir por allá tarde de la noche, que en esa época pues era imposible siquiera pensar que un seminarista fuera eso o una persona joven, pero en fin, me la pasaba ya hasta las 10 o 11 de la noche en la JOC, y por consiguiente comencé a empaparme rápidamente de eso. Además, en el seminario habíamos tenido clases de sociología y especialmente nos habían hablado de la JOC porque el profesor que teníamos, el señor Repo Posada José, había estado en Bélgica y nos contó pues cómo era la JOC, etc. Como nosotros conocíamos muy bien el francés, porque pues estábamos estudiando ya libros en francés, entonces comencé a conseguir literatura en francés y a leerla, y me embebí de tal manera que cuando ellos entraron a retiros el 30 de noviembre, me dijeron que si yo quería quedarme dirigiendo ahí toda la casa de la JOC. Yo dije que sí, fui a mi casa por el colchón y me quedé esa noche ahí y dirigí todo pues hasta el 8 de diciembre, de manera que mi entrada fue de lleno con la JOC. Al regresar al seminario, pues yo ya no hacía sino pensar en eso, ¿no? Y leer cosas sobre eso y estudiar y traducir meditaciones que yo les mandaba a ellos, etc. El padre fue a Europa. El padre fue a Europa en 1935 y me trajo esa fotografía que tengo ahí de Cardin. Yo me sentía pues papa, pues no con esa fotografía, para mí era lo más emocionante del mundo. Dice: a Monsieur l'abbé Louis-Marie Fernandez avec l'espoir d'une collaboration féconde dans l'apostolat josiste. Sí, a padre Luis María Fernández con la esperanza de una fecunda colaboración en el apostolado josista. Yo era seminarista, apenas estaba comenzando teología, por supuesto aquello para mí fue una cosa extraordinaria. Y unos folletos que me trajo, me acuerdo mucho de uno que se llamaba Ite Misa Est, con lo cual terminaba la misa, y era toda la concepción de la JOC en relación con la misa, muy bello. Bueno, cuando ya se organizó la cosa, pues de que yo entré y el padre me mandó para Roma en 1937, de lo cual hablaremos despacio. Yo llegué a Roma y me propuse a que todos mis compañeros conocieran la JOC y pensaban en la JOC, porque como eran compañeros de toda América Latina. Entonces me propuse organizar una cosa que llamamos el sábado josista con otros compañeros. Entonces, como en el colegio había la costumbre de que cada semana organizaban grupos de 6 que iban de 2 en 2, entonces al que me tocaba de compañero lo convencía de que ofrecía el sábado por la JOC, ¿no? Y a la otra semana, como a él le tocaba el compañero de otro, que él convencía al otro, y así, y logramos prácticamente que toda la camerata, así se llamaba, así todo el grupo, que había 4 cameratas en todo el colegio, viviera esa espiritualidad y esa cuestión de tipo josista. ¿Verdad? Que el piolatino se fue llenando de eso y yo comencé a coger fama pues de eso, ¿no? Que sabía muchísimo, realmente sabía mucho, había aprendido mucho, había estudiado mucho. En Semana Santa, en Pascua, fuimos a las catacumbas
Y en el momento de entrar me encontré cara a cara con Cardin, claro que lo conocí al instante. Entonces le pregunté si él era canónigo Cardin, me dijo que sí. Yo le dije quién era yo y lo invitamos al colegio. ¿Y cuál sería la emoción de él que llega al colegio y todos cantando el canto josista, el himno josista en castellano, con la misma melodía francesa, pues que él sabía, ¿no? Por supuesto, ese hombre vibraba, y como era un orador tan extraordinario de masas, nos dio una conferencia estupenda que la sacamos en mimeógrafo, etcétera. Entonces ese fue pues el encuentro con Cardin en ese momento. Luego llegaron las vacaciones, y en esas vacaciones se celebraba en Bélgica una semana internacional y en Colombia el Congreso de la JOC con ocasión del centenario aquí. Entonces ya tenía yo algunos amigos que vibraban por la JOC, entre otras, quizás el más importante es Monseñor Santos, actual obispo en Chile. Entonces le propuse que por qué no organizábamos nosotros también allá un congreso, y al principio hicimos uno de 2 días y tuvo tal éxito que en las mismas vacaciones organizamos uno de 8 días y eran como 4 horas diarias, y se iban allá a escucharnos, embelesados de oírnos pues vibrando, ¿no? Y claro, los seminaristas no están acostumbrados a que otro hable así, ¿no? Como con tanta emoción y tanta cosa. Como yo estaba habituado a eso por las reuniones que ha tenido aquí, por los congresos, etcétera, entonces tuvimos gran éxito y ahí pusimos todo lo que era la JOC. Y por consiguiente, por decir así, el colegio entero pues vibró, desde la Argentina, hoy por ejemplo el cardenal Primatesta, que era compañero de curso, ¿no? Hasta México, donde había 80 mexicanos, todos escuchando de JOC, y realmente, por ejemplo, uno de ellos, el que era nuestro prefecto, que hizo estudios especiales de sociología, fue a implantar la JOC en México con las dificultades propias de México, ¿no? Esa es, digamos, la experiencia que yo pude tener respecto a la JOC. Padre, ahora trátenos de describir algunos aspectos del fusismo en Colombia, los congresos o las experiencias que a nivel juventud trabajadora colombiana se vivieron en esa época. El fusismo, como ya te dije, fue fundado el 24 de diciembre de 1932. Comenzó a desarrollarse y tuvo un acierto muy grande, que en ese momento era algo inconcebible, y es que entendieron juventud trabajadora y no juventud obrera propiamente hablando, como pueden distinguir en Europa. Al considerar juventud trabajadora, pues los campesinos comenzaron a responder también maravillosamente, y sobre todo Tolima se distinguió como ninguno en todo el país. Yo personalmente asistí a una reunión en el Espinal, la primera que estuve, como con 4.000 rosistas tomando parte, y por consiguiente ya se puede imaginar cómo era dormía en la noche y todo, sin embargo con mucha abnegación y eso. Allá vi pues la concentración y el desfile. Posteriormente en Ibagué tuvieron otro maravilloso, pero ciertamente lo más grande fue un congreso de juventudes, que me parece que fue como el año 35, que se celebró en el Teatro del Colegio Nacional de San Bartolomé, muy bien organizado, como todo lo que los murcias hacían, y la celebración del gran congreso con ocasión del el centenario de la fundación de Bogotá en 1938, en el cual ciertamente pues no, yo no estuve, estaba en Roma, pero con cosas como las de Bélgica, porque hicieron un coro hablado en el circo de toros, toda una cosa pues extraordinaria. En esa ocasión los atacaron y los hirieron y cosas, porque sentían que cualquier manifestación de esas pues no tenía otro motivo de ser sino política, ¿no? Y las circunstancias
eran muy difíciles en ese momento. Eso es, digamos, lo que recuerdo así de grandes gestas, aparte pues de la vida. No puedo decir a qué número llegó la JOC, pero sí, si había 4.000 en una sola reunión, ¿no? Ya podrá uno imaginarse más o menos el número que podría haber en el país. Era una de las líneas del apostolado de la compañía. Propiamente no de la compañía en cuanto tal, porque la JOC es un movimiento oficial de acción católica. Lo que pasa es que lo promovía la compañía de San Juan, ¿no? Sobre todo Luis María Murcia, con esa enorme capacidad y inteligencia. Pero era un movimiento oficial pues de la iglesia. Yo le había dicho hace un rato que más adelante haríamos un paréntesis para hablar del encuentro del joven Luis María Fernández y el padre Murcia. Yo pediría que nos tratara en un espacio ese encuentro y ya después sus estudios en Roma, su relación con él, su ordenación. Sí. Ya te hice una alusión de cómo fue ese encuentro inicial. Fue con ocasión del retiro que en 1934, en noviembre, el padre hizo a todo el seminario. Y fue sobre San Juan y nos habló de la JOC y nos habló de la cuestión social, etc. La víspera de terminar el retiro estuve conversando largamente con él y posteriormente fui a ese curso de acción católica que comenzó ese lunes siguiente, si mi memoria no me engaña, el 22 de noviembre del año 1934. A partir de ese momento yo sentí que esa era mi vocación. Como ya te conté, ellos entraron a retiros y yo me quedé en la sede de la JOC dirigiendo allá todo y hasta el 8 de diciembre. Por primera vez en esas vacaciones ya no fui con un tío sacerdote con quien siempre estaba, me pasé una semana y me volví otra vez a estarme con ellos, me llenaban completamente. A la entrada del seminario el padre me acompañó y eso lo tomaron muy mal en el seminario, verlo a él ahí y tal, ¿no? No se veía con buenos ojos pues que una persona estuviera pensando, es que todo en ese momento era como tan avanzado pues para su época, pero seguimos conversando y haciendo planes, naturalmente sin hablar propiamente de mi entrada a la compañía, sino que yo sentía que esa era mi vocación, la JOC. Luego el padre fue a Roma y con ocasión de ese viaje habló en el Piolatino si me podían admitir, porque el padre se había planteado el problema de si en un momento dado yo decidía pues dónde me mandaba. Entonces en el Piolatino le facilitaron, le dieron media beca. Entonces cuando él regresó me preguntó que yo qué pensaba y yo le dije que pues sí, que a mí me gustaría realmente dedicarme a eso, pero que pues que el problema es que yo ya tenía tonsura, incluso por consiguiente estaba incardinado en la arquidiócesis de Bogotá, necesitaba el permiso del arzobispo y además que pues, ¿dónde iba a estudiar? Entonces él me dijo que me mandaba a Roma y eso lo encontré yo como una dificultad para entrar yo, porque honradamente a Roma no mandaban sino de aquí de Colombia, rarísima persona, los que habían ido eran unas cabezas privilegiadas y los mandaban por gran inteligencia, y yo era apenas una persona común y corriente, de manera que me dio pues como mucho miedo y muy honradamente allá por dentro pensé si no me motivaría eso un poco a mi decisión, pero pues yo no había buscado eso nunca, ni había pensado en eso. Comenzamos a hablar como señor Perdomo y le expliqué la cuestión y él era verdaderamente un santo y miraba las cosas desde el ángulo de Dios, porque en esa época se ordenaba un sacerdote un año, al año siguiente ninguno, al otro año otra vez otro, y así, por consiguiente las necesidades de la arquidiócesis eran muy grandes, cuando hay que pensar que hoy hay 3 diócesis más acá desmembradas de Bogotá. Sin embargo me dijo que si esa era mi vocación, pues que entonces iba a hablar con el rector, y habló con el rector y me dieron permiso, aun cuando en el seminario lo tomaron muy a mal, tanto que prohibieron que yo volviera al seminario en su tiempo, etcétera. No, yo
tenía pues, problema ninguno, me sentía tan contento, satisfecho y tan sirviendo las cosas solamente de Dios, uno se hace una oración y pedir ante Dios, pues, porque claro que la gente, pues me decían algunos que la salida pues era como perder la vocación sacerdotal o las oportunidades, era lógico, era una arriesgada muy grande, pero bueno, sin embargo, entonces ya definitivamente salí los primeros días de julio, ya con permiso, y viví ese tiempo con el padre y con mi María Murcia y con ellos, y el 25 de septiembre salí para Roma, en un viaje que en esa época era larguísimo, pues un bus que tuvieron que empujarlo para que arrancara, ¿no? Un día entero hasta Honda, después de Honda a la Dorada, me parece que era, en tren, ahí barco 3 días y hasta 3 días hasta Barranquilla, eso, a lo Tarzán, viendo caimanes y cosas de esas en esa época, pues, ¿no? Y ahí esperar durante 3 días el barco y 19 días de Barranquilla al Havre, ¿no? Y luego, pues, del Havre a Roma. Total, llegué a Roma al mes y una semana, por allá, los primeros días de noviembre, ya habían comenzado las acaban de comenzar las clases. Allá, pues, a mí me faltaban 2 años de teología, había hecho aquí 2 ya, no completos, pero entonces, pues, ya hace los 2 años, otro compañero que estaba allá, que había sido un gran amigo mío, me forzó a que hiciera el curso académico, porque yo quería hacer el curso más sencillo y tal, pero me forzó. Yo pensaba que mi capacidad intelectual pues no era como para tanto. Bueno, entré y fue cuando comencé a hacer todo ese trabajo de la JO que conté antes. En Roma había una cierta preocupación porque quien hablara de cualquier cosa fuera una persona muy aventajada en estudios, ¿no? Entonces nuestro Señor hizo la cosa más curiosa del mundo conmigo, porque yo estudié eso sin mucha conciencia y muy bien, pero no es como para tanto, y mientras tanto aquí pues como no había dado resultados demasiado brillantes, algún día el rector del seminario le preguntó al padre Murcia si sabía de mí, que como que había recibido una información que pues yo allá no daba pie con bola, ¿no? Y el padre se amargó un poco, a fin de cuentas me quería mucho, ¿no? Bien, a pocos días, precisamente el día de la Virgen de Chiquinquirá, el 9 de julio, me tocó el examen de teología, que es el más importante de todo, con 3 profesores durante media hora, y cuál sería mi sorpresa cuando el rector me llamó y me dio la papeleta, había sacado summa cum laude de 10, ¿no? Entonces, yo se la mandé al padre. Y dije, pues que como expresión de mi agradecimiento, pues me mandaba el papelito, y él con mucha picardía, como tenía tanta gracia, le preguntó al rector del seminario si había tenido alguna noticia, ¿no? No, el rector dijo que no. Entonces el padre le dijo que sí, verdaderamente que él tenía razón, que yo como que iba muy mal, ¿no? Y le sacó el papelito y le mostró la nota. Nunca más volvió, pues. Entonces, para el bachillerato de teología, saqué en total 9, magna cum laude, y entonces así sí me creyeron los compañeros, pues a mí eso no me interesaba, pero ellos sí, y ahí fue cuando hicimos pues ese congreso, el cual le dije, etc. Al otro año, pues hice también los estudios, el final fue tremendo, me tocaba estudiar desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la noche, y de manera que ya no podía estarme en ninguna posición, ni parado, ni sentado, ni acostado, nada, ¿no? Agotado completamente, tanto que después cuando me regreso estuve 9 días en cama en el barco con fiebre y todo, pues un agotamiento total, y la situación ya era muy tensa, la cuestión pues europea de guerra y cuanto a, pero sin embargo Cardain había planeado celebrar el primer congreso mundial josista en Roma, con delegación de todas las partes donde hubiera cosismo en el mundo,
y Colombia ocupaba el tercer puesto en el mundo, porque primero ha sido Bélgica, después Francia, después Colombia, después de Colombia Canadá incluso. Entonces, pues como de aquí se gastaba tanto tiempo, pues claro que salió la delegación aquí a comienzos de agosto, en barco, pues un mes, ¿no? Y cuando llegaron allá el 1 de septiembre, no, el 1 de septiembre no, últimos de agosto, como el 29 de agosto, la situación ya estaba tensa de guerra y por consiguiente habían suspendido el Congreso. Bueno, mi ordenación debía ser parte pues de ese Congreso. Se ordenaba el primer sacerdote latinoamericano para dedicarse a la JOC. Entonces llegaron ellos y no llegó nadie más. La guerra estalló el 1 de septiembre, que fue un primer viernes. Por la noche se presentó el doctor Echandía y dijo que iba a nombre del gobierno colombiano a repatriar a todos los colombianos que estuviera, y el padre le dijo que había sido demasiado esfuerzo ir a Roma, que sin ver al Papa, ¿no? Sin saludar al Papa, pues no regresábamos, ¿no? Pasara lo que pasara. Y ahí apareció otro lado, la personalidad del padre, porque tal vez yo no hubiera hecho así, me hubiera afanado, hubiera salido, pero no, dijo no. Entonces el 3 fue mi ordenación, que el domingo, el día que estalló propiamente la guerra, ya pues los ejércitos alemanes invadían a Polonia, y los días siguientes pues tratamos de conocer ahí un poco. O sea, en Italia estábamos tranquilos porque Italia no entraba en la guerra, no les convenía a ninguno entrar en la guerra, de manera que la cultivaban bastante, y el 19 de septiembre regresamos en el barco, en el mismo barco que ellos habían ido. Habían pagado el tiquete de ir y regreso y les tocó pagar 2 veces más de lo que habían pagado para venir en una clase inferior a la que habían venido, porque el barco venía sobrecargado de gente, traía, me parece que 900.000 pasajeros, una cosa tremenda. Pues. Y entonces mi primera misa, bueno, eso tiene una historia muy simpática. Quisiera pedirle primero que me describiera la ceremonia de ordenación. La ceremonia de ordenación fue sencillísima, porque fue en una capillita del colegio. Prácticamente era para mí solo. Después llegó por ahí algún otro que iba a recibir diaconado, y la hizo uno de los auxiliares de Roma, que después fue cardenal y después fue vicario, que era el cardenal Luis Tralla, ¿no? Pero eso fue sencillísima ahí en el colegio, a las 7 de la mañana. Inmediatamente después salimos para Castel Gandolfo. Estaba el obispo de Ibagué allá, que también había ido, porque pues, como le había dicho antes, en Tolima funcionaba muy bien la JOC. Entonces él entró, habló con el Papa y le dijo que nosotros estábamos, y el Papa nos hizo seguir de inmediato y nos recibió durante 25 minutos, sin protocolo y sin nada, como acostumbrada, pues una cosa extraordinaria, y nos habló, y hablábamos bien en castellano. Yo había estado ya con el Papa antes varias veces, entonces le había ofrecido que en mi primera misa le había ofrecido por sus intenciones, etc. Ahí hay un mensaje para la juventud colombiana. Ahí hay un mensaje para la juventud colombiana, porque él dijo, eso está escrito en alguna parte, si mi memoria no me engaña en este momento, las palabras fueron del Papa estas: vosotros, la juventud colombiana, sois el consuelo de mi corazón en el momento más difícil o más duro de mi vida. En alguna parte lo tengo escrito como lo dice el Papa exactamente, pero es exactamente la idea. Y al despedirnos, saludes a Colombia, imagínense cómo es el Papa, amargura en ese momento, ¿no? Que está viendo que estallaba la guerra exactamente en esos instantes, porque es el momento de la invasión de los alemanes a Polonia. Y luego pues ya La primera misa. eso es lo que me gustaría contar un poquitico, como un pasaje muy especial, porque eso tiene unas cosas anteriores un poco curiosas, de manera que más bien, si acaso alguna otra pregunta al respecto con relación a esto mismo, y más bien después les cuento, porque eso tiene esta cosa curiosa. No, pues estamos muy carentes. Bueno, entonces mire, desde que yo me conocí, a los 4 años, yo pensaba que era sacerdote,
sin entender ni saber qué era eso, pero bueno. Y en mi casa había mucha devoción por la Virgen del Perpetuo Socorro. Yo pasaba mucho tiempo en Chía porque mis tías me querían muchísimo y entonces me llevaban allá. Entonces, por ahí a los 4 años, un día le ofrecía a la Virgen que si me hacía sacerdote, le decía la misa en ese altar, ahí en Chía, donde estaba la Virgen del Perpetuo Socorro. Y eso para mí fue siempre sagrado, ¿no? Esa promesa de niño. Posteriormente entré al seminario a los 11 años y medio y siempre pues mi devoción a la Virgen del Perpetuo Socorro y mi promesa pues ahí. Cuando el padre me habló de la ida a Roma, mi primera preocupación fue cómo para cumplir mi promesa, ¿no? Pero entonces pensé que al regresar pues diría la misa, porque qué remedio. Bueno, en todo caso llegué allá a Roma y comenzaron a organizar paseos, y de esos días de Navidad dije